¿Quién fue Job? El nombre Job procede del hebreo Iyov y significa aquel que soporta penalidades o el que es paciente. Es un nombre hebreo que viene del Ayab, que significa perseguido y odiado. Fue líder del clan de la tribu de Isaacar. Job vivió en la época patriarcal, por lo que era sacerdote de su propia familia y sus riquezas se medían por el número de sus rebaños. Era un próspero granjero que vivía en la tierra de Uz, una ciudad con murallas y grandes puertas que se encontraba al norte de Arabia, cerca de Madián. Job vivió más de 200 años y tenía su esposa, 7 hijos y 3 hijas. Conocido como uno de los guerreros de la fe, Job era un hombre ejemplar. Tenía una profunda devoción espiritual, demostrando perseverancia en la fe, símbolo de la paciencia y el sufrimiento. Varón perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Su historia comienza cuando Job, teniendo una vida llena de posesiones y de prestigio, Satanás llega ante Dios y empieza un conflicto entre ellos. Dios elogiando a Job por su integridad y Satanás diciéndole que Job solo confiaba en él porque era rico y todo era bendición y prosperidad porque Dios lo protegía. Entonces Dios le demuestra a Satanás y a todos que la fe salvadora no puede ser quebrantada, y Job sería la persona que demostraría esto, permitiéndosele a Satanás destruir todo lo que era de Job, sus hijos, sus ganados, sus siervos, sus riquezas y su salud. En todo esto, Job tuvo paciencia y firme confianza en Dios, aún ante las acusaciones de sus amigos y la de su mujer. La aflicción abrumó a Job, pero la Biblia dice que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Aunque padeció mucho, fue capaz de decir: yo sé que mi Redentor vive. Él fue probado y resistió porque su vida estaba edificada en Dios. Las pruebas que padeció Job fueron que los sabeos le robaron las vacas, los toros y los burros. Hubo un incendio que mató a todo su rebaño. Otro grupo de gente, los caldeos, le robaron los camellos. También murieron los sirvientes que estaban cuidando de los animales. Todos los hijos de Job murieron cuando la casa donde estaban comiendo se les cayó encima. Job se puso muy triste, pero no dejó de adorar a Jehová. Y por último, su cuerpo enfermó. Job contrajo una sarna maligna desde la cabeza hasta sus pies, y su esposa aumentó su aflicción al tentarlo a maldecir a Dios. 3 de los amigos más cercanos de Job llegaron con él para darle apoyo y se sentaron en silencio junto a él por 7 días en reverencia a su duelo, pérdida y dolor. Sus 3 amigos eran Eliafaz, Bildad y Zofar, hombres muy ricos y poderosos como lo había sido Job. En el 7º día, Job vuelve a hablar y los amigos de Job estaban seguros de que Job debió haber cometido un grave pecado para merecer un castigo así. Y trataron de persuadirlo a que confesara lo malo que había hecho por haber provocado a Dios. Y discutieron con él sobre esto, ya que en tiempos antiguos la gente pensaba que si a alguna persona le venía algún desastre como de enfermedad, pérdida de amigos o pérdida de posiciones, era un castigo de Dios por haber pecado. Sin embargo, Job mantuvo su inocencia. El primero en hablar fue Eliafaz, el cual decía a Job que él había pecado y que Dios le estaba castigando, pero si confesaba su pecado, acabaría su aflicción. Luego Bildad
Dijo que tal vez su descendencia había pecado y que por eso estaba castigado por Dios y que si confesaba sus pecados sería perdonado. Y Zofar pidió a Dios para que se reuniera con Job y ahí vería los pecados que éste había cometido. Pero a pesar de esto, Job insistía en su integridad y deseaba un encuentro con Dios para entender por qué le sucedía todo esto. En este discurso hubo un cuarto amigo de Job, el joven Eliub, que participó en este discurso, el cual justificó el accionar de Dios, pero también acusó a Job de pecador, y ninguno pudo discernir el verdadero propósito de las pruebas que Job estaba pasando. Al final, Dios se le aparece a Job en un torbellino para describirle las maravillas de la creación y preguntó a Job si él podía hacer algo mejor. También Dios le describió cómo él controlaba el mundo y le preguntó a Job si él podía hacerlo mejor. Él no sabía porque le pasaban tantas cosas malas, pero de todos modos siguió adorando a Jehová. Dios vio eso y se sintió muy feliz por lo que hizo Job. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado de él con rectitud. Job tuvo que ser mediador de sus amigos al orar por ellos para que el juicio de Dios no cayera sobre sus vidas. Cuando se acabaron las pruebas, Jehová curó a Job y le dio mucho más de lo que había tenido antes. Job tuvo una vida larga y feliz. Jehová lo bendijo por haber sido obediente siempre. La historia de Job enfatiza la importancia de confiar en los propósitos de Dios en medio del sufrimiento. Job mostró que su fe en Dios era inquebrantable. Job no había sido castigado por nada personal. Aunque no supo por qué sufrió, él vivió honrando siempre a Dios.